En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Ven a nuestros corazones, ven, instrúyenos, capacítanos. Derrama tu gracia, ven, Espíritu de Dios. Ven con tu poder, ven, ayúdanos en esta lucha contra todos estos pecados. Ven, ayúdanos contra la lucha que tenemos diaria para vivir en santidad. Acompáñanos en esta semana, en esta preparación a la Pascua. Ven, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos para que en este tiempo podamos descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo de la verdad, instrúyenos en la verdad, capacítanos. Ven, Espíritu de Dios. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Libérame, Señor, con tu Espíritu. Libérame, Señor, con tu Espíritu. Libérame, Señor, con tu Espíritu. Libérame, libérame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. El Espíritu Santo de Dios quita toda distracción, toda pereza, toda tibieza espiritual. Ven, Espíritu Santo, derrámate con poder en nuestras vidas. Llévate todo lo que no es de Dios, que nos está perjudicando, nos está dañando. Que tu sangre preciosa, Señor, nos cubra y nos proteja de todo mal y peligro en esta noche. Cúbrenos a cada uno de nosotros, los que estamos conectados por este medio, por aquellos que van a ver esta charla, esta plática. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Que tu sangre preciosa se derrame sobre el lugar donde nos encontramos, sobre nuestras familias. Cubre con tu sangre preciosa también y sella estos aparatos que estamos usando para estar conectados. Sella esta plataforma de Zoom, sella nuestro internet. Sellamos todo lo que hemos de hacer, de realizar, de hablar.
de orar. Que sea todo para gloria tuya, Señor, y salvación de nuestras almas. Virgen María, acompáñanos e intercede por nosotros en esta noche. Quédate con nosotros, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a terminar de ver este pecado de la pereza, ¿verdad? Decíamos que hay 4 tipos de pereza, ¿sí? Y los mencionábamos, ¿verdad? También las manifestaciones, y ahorita vamos a ver la pereza espiritual. Vimos la pereza de la mente, vimos la pereza de la voluntad y la pereza del cuerpo. Y ahorita vamos a ver la pereza del espíritu. ¿Cómo se manifiesta esta pereza en mi vida espiritual? Bueno, Santo Tomás de Aquino y San Gregorio decían que la pereza era la raíz de muchos otros pecados. Entonces, como dicen, la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no? Aquí la pereza es la raíz de muchos otros pecados, porque si nosotros no estamos conscientes de que tenemos que hacer algo y de acuerdo a la voluntad de Dios, si no le preguntamos, pues no vamos a hacer nada, vamos a quedarnos paralizados. Y entonces, si no está Dios en nuestra vida, pues se va a meter el enemigo con toda clase de vicios y pecados. Entonces, aquí la pereza espiritual es cuando nosotros empezamos a evitar, a evadir todo lo de Dios, todo lo que es la vida espiritual. Evadimos cualquier cosa que me lleve a la vida espiritual. Entonces, todo lo que tenga que ver con Dios, yo estoy evadiendo, ¿sí? Y claro que, como decía yo, el círculo vicioso, pues dejo de ir a Dios y entonces hay disgusto ya por las cosas de Dios, se me hacen aburridas, entonces caigo en un abismo, ¿sí? Esto es tremendo, ¿verdad? Esto es tremendo. Por eso hay que pedirle mucho a Dios que nos libre de esto, ¿sí? Todos estamos luchando y nadie está exento de caer en esto. Nadie está exento, ¿sí? Ni aún religiosos y sacerdotes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque precisamente si dejamos de asistir a las cosas de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a ir entibiando, ¿sí? Y ya no vamos a ser receptivos a Dios, sino ahora lo que voy a estar siendo o captando va a ser las cosas del mundo y de la carne. Entonces me va a traer más lo del mundo, me va a traer más lo de la carne y voy a descuidar a Dios, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué voy a elegir? Entre la lucha entre que ya en un principio quiero ir a Dios, quiero ir a misa, pero después me empiezo a dejar la misa, empiezo a dejar la oración y ya empiezo entonces a buscar más lo del mundo y de la carne, ¿sí? Entonces fácilmente se va a caer en el pecado, fácilmente se empieza a cometer pecado tras pecado, ¿sí? Y en la vida espiritual, acuérdense que si no encontramos, si no vamos a Dios, si no encontramos en Dios este gusto
por estar con Dios, por amarle, entonces hay un vacío y ese vacío lo vamos a tener o lo vamos a querer llenar con otras cosas. Ajá. Ahí vamos a querer llenar ese vacío, pero no con Dios. Entonces, así es como a veces también mucha gente busca esas actividades, ¿sí? Por placer, ¿sí? Incluso en hacer cosas para Dios, pero no busca a Dios. Y ahí es donde podemos entrar muchos de nosotros, que vamos a Dios, que sí, que el apostolado, el servicio, pero nos centramos en las cosas de Dios y ya no tengo tiempo para Dios, ¿sí? Entonces ahí tengamos cuidado también. Entonces, el pecado de pereza espiritual es muy peligroso, ¿sí? Nos llevará a sentir incluso repugnancia y disgusto de las cosas espirituales y de nuestro proceso de santificación, ¿sí? Vamos a empezar a sentir rechazo. Entonces, por eso aquí hay que tener cuidado. Ya no tenemos ganas de esforzarnos, ¿sí? Y he visto a mucha gente caer en esto, que ya fácilmente deja de orar, fácilmente deja de asistir al grupo, deja de cuidar su vista, de esforzarse, ¿sí? Entonces, esto es no querer trabajar en la santidad, en nuestra propia santidad. Entonces, si no estamos vigilantes, fácilmente va a llegar la cizaña y se va a apoderar, ¿sí? O sea, empieza a crecer los vicios, los pecados. Por eso la pereza nos impide llegar a la perfección. La pereza nos impide llegar a la santidad. Entonces, si dejamos de orar con intensidad, dejamos de ponernos en contacto con Dios, ¿sí? Entonces, nuestro amor hacia la voluntad de Dios se va a ir apagando, ¿sí? Entonces, ahora vamos a buscar hacer nuestra voluntad, ¿sí? Entonces empezaremos a entibiarnos. La pereza nos va a tentar para que omitamos estos deberes espirituales. Por ejemplo, el examen de conciencia, ¿sí? Hay pues desafortunadamente nos podemos acostumbrar y ya no hacemos examen de conciencia. Todos los días en la vida espiritual debemos hacer examen de conciencia, ¿sí? Todos los días, incluso los religiosos, sacerdotes que rezamos la liturgia de las horas, en la noche, la oración de la noche, se hace examen de conciencia, ¿verdad? Yo los invito a que ustedes, antes de dormirse, ¿verdad? Cuando hagan su oración para descansar, aprovechen ese tiempo para hacer dos cosas. Recorrer su día, qué es lo que Dios me dio en el día. Todo lo bello, lo hermoso, las bendiciones que Dios me dio en el día, ¿sí? Desde la mañana, desde que me levanté, cuáles son todas las bendiciones que yo descubro que Dios me dio en el día. Y por otro lado, ahora, cómo yo respondí o no respondí de manera adecuada a Dios. ¿Sí? Este es hacer un examen de conciencia más que centrarnos en los pecados que cometí en el día, es revisar mi vida ante todo lo que Dios me ha dado en el día, todo lo bueno y yo cómo respondí, ¿sí? Y a lo mejor no respondí bien y me faltó caridad, me faltó gratitud, me faltó ser más dócil, me vi muy orgullosa,
hablé mal de tal persona, ¿sí? Y el Señor nos va a ir mostrando porque viene el Espíritu Santo a iluminarnos y a recordarnos. De esta manera podemos hacer este examen de conciencia todos los días, ¿verdad? Y no descuidar esta parte que precisamente nos ayuda a estar vigilantes y que va a ser muchísimo más fácil cuando vayamos al sacramento de la reconciliación. Es decir, que si estamos poniéndonos de cara a Dios todos los días, si estamos dejándonos iluminar por Dios a través de su palabra, en la oración, la luz llega y viene más, ¿sí? Más resplandeciente. Entonces, entre más luz haya en mi vida, puedo ver con mayor claridad las imperfecciones de mi alma. Por lo tanto, vamos a recurrir más constantemente, más regularmente, ¿sí? Asiduamente a la confesión, porque voy a empezar a ver más de cerca mi alma y a decir, ups, creo que hay algo mal aquí, y vuelvo y hago mi examen y voy a confesarme, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta de que hay más, cada vez más, las situaciones que no me había dado cuenta, pero como ahora viene la luz de Dios y estoy más sensible a Dios, entonces ahí voy a darme cuenta en lo que Dios me pide que cambie y pida perdón. Ese es como el Entonces, plan que nosotros quisiéramos, ¿no, hermana? ¿perdón? Ese es como el plan de vida que nos dijo que hiciéramos, como en el diario, ¿verdad? Escribir todo lo que... Así es, ajá, Sí, así es para eso iba para allá también, que la sí. pereza nos va a quitar o nos va a tentar para que no escribamos en nuestro diario, ¿sí? Es fácil, muy fácil, olvidarme de escribir, ¿sí? Tener un diario, ahí lo tengo, pero no escribo. Y esto ayuda muchísimo para que podamos tener mayor claridad. Al escribir, yo todo lo que traigo aquí en mi mente y en mi corazón lo plasmo. Entonces, incluso lo que Dios me dijo, lo que Dios me da, lo que Dios me reveló de mí mismo, ¿verdad? Precisamente queda plasmado y es como más claro para mí. Entonces, ayuda mucho, lo recomendamos, o sea, se recomienda mucho el escribir en un diario. Eh, Cuando tú estás dispuesto a escribir, Dios te habla. Ajá. Dios te habla. Dios te muestra. Dios, tú le preguntas a Dios y Dios te habla. Porque es entrar a tu interior. Entonces ahí donde Dios te va a hablar. Madre Dulce, que te Podemos. quería preguntarle una pregunta, como en toda esta reflexión que yo he estado, o sea, me ha ayudado mucho, ¿verdad? Como incluso hasta no escuchar las personas que siempre me hablan para hablar de alguien más o para mirar los errores de alguien más. Y ahora no le contesto la llamada, mejor un texto, hola, ¿cómo estás? ¿Ocupabas algo? Porque hasta eso nos hace caer en que entramos en la crítica destructiva y hay veces, aunque digamos que es constructiva, nosotros no somos nadie para juzgar, para apuñalar, para apuntar. Entonces, a mí me ha ayudado bastante en esta parte de mi vida de que digo no, porque si abro los oídos, o sea, ya caigo otra vez y es como usted dice, ¿no? De tratar de luchar contra lo que más nos quiere perturbar o quitar la paz. Entonces, pues gracias de verdad, porque todos estos ejercicios de verdad que sí nos ayudan a crecer espiritualmente. Gloria a Dios, hermana, qué bueno. Sí, pues uno se va conociendo y ahí, por ejemplo, vamos viendo en qué áreas Dios me está pidiendo, ¿verdad? Cuidar, estar vigilantes. Si en esta área yo necesito poner más atención, pues ahí, ¿verdad? Y de esta manera ser muy estratégicos, ¿verdad? Porque es un combate, ¿verdad? Acuérdense que estamos en un combate. Gracias por compartirme.
Ujú. Y también, por ejemplo, la pared espiritual nos va a llevar a que acortemos nuestra oración, ¿sí? Vamos a ir, no sé, mínimo media hora y digo, no, pues, no, ¿qué tiene? Voy tengo tantas tareas, actividades por hacer, entonces mejor por lo menos que ore 15 minutos. Y mañana, no, pues 10 minutos por lo menos. Entonces, esto hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque también podemos caer en esto. La Hermana, pereza, sí, una pregunta. Por ejemplo, si vamos a misa y estamos un tiempo en el Santísimo, ¿ese contaría como la oración personal? O aparte tendríamos que hacer otro tiempo de oración personal. perdón, es que se cortó. ¿Puede repetir, Sí, Yanni, por favor? por ejemplo, si vamos a misa y estamos un tiempo en el Santísimo, por ejemplo, en San Ambrosio lo ponen en el Santísimo expuesto de lunes a viernes media hora. Si esa media hora y la misa estamos con el Señor, ¿eso cuenta como oración personal o aparte tendría uno que hacer más oración personal? La oración personal es los 30 minutos que usted hace delante del Santísimo. Okay. Ajá. Esa es oración personal. Ujú. Que debería de aumentar, pero pues no se puede porque nada más lo ponen media hora. Ajá. Pero qué bueno que lo exponen y que puede usted estar 30 minutos, pues es de mucha bendición. Ajá. Ah, Y durante el día usted puede seguir orando ahí en su casa, antes de dormir, ¿verdad? Si no sí, está expuesto, Muy también bien. podemos hacer así. ¿Cómo, perdón? Si no está expuesto, también podemos hacer así, digamos, orar en la casa. Si no tenemos exposición al Ah, sí, Santísimo claro. diaria. Claro. Sí, 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 claro que sí. Ahí Dios, acuérdense, Dios nos escucha y ahí podemos hacer nuestra oración personal, ¿sí? Como dice la palabra, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, porque tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Madre, Entonces es buscar un tiempo especial, un lugar especial para orar, hablarle a Dios. Sí, dígame. porque Jesús está ahí en el sagrario y si no se escucha, ¿verdad? Aunque no esté Así expuesto. es. No. Ajá, también cuando va usted a la iglesia y está nada más en el sagrario, claro, ahí también está el Señor, Jesús, Eucaristía, ahí nos escucha, claro que sí. Y para quienes no pueden ir a estar delante del Santísimo o en el sagrario, recientemente escuché esto que me encantó, que me ayudó muchísimo, que decía una santa, me parece, no recuerdo si era Santa Catalina o Santa Teresa. Bueno, el chiste es que eh, no, le decía el Señor, es como tu celda. Ya ven que en el convento, en los claustros de monjas, se les llama celda a las habitaciones de cada hermana. Ajá, celda. Entonces, como tienes tu celda ahí en tu corazón, entonces, en medio de todo el trajín, de todo el movimiento, en medio de toda lo que está a tu alrededor, ¿sí? En medio de ahí de ese ruido, ¿sí? Entra a tu interior, a tu alma, que es la celda, ¿sí? De tu corazón, donde ahí te vas a encontrar con el Señor. Ahí Dios se quiere encontrar contigo y escucharlo. Y es impresionante cómo se va creando esta capacidad, ¿sí? En el sentido de que pueden estar ahí la gente y pues tú te encierras en Dios, o sea, como te encierras
en esta experiencia de estar con Dios orando. Entonces, podemos, ¿verdad? Cuando estemos orando, podemos ver en nuestra actitud cómo estamos orando. También la posición importa. Decía San Ignacio que oremos en la posición que sea mejor para nosotros, porque, por ejemplo, si uno se postra, se hincan, se apostran así, se pueden quedar dormidos, a otros les puede ayudar y favorecer, ¿sí? La entrega, la adoración, pero a otros no, ¿sí? A otros les puede ayudar estar sentados, a otros parados. Entonces sí importa la posición. Aquí lo que hay que cuidar es que nosotros no oremos a medias, ¿sí? No querramos apresurar el tiempo y estemos en la oración pensando 1000 cosas, menos en Dios. Y a propósito de las monjas, no me acuerdo quién decía, pero es muy fuerte esta frase de que, no me acuerdo si era un sacerdote que falleció trapense, en donde nos decía, si quieres, quieres llegar al infierno, no tienes que hacer grandes pecados, solamente sé una monja a medias. Sélo a medias, sé una monja, una religiosa a medias, ¿sí? No se tiene que hacer grandes pecados para irnos al infierno. O sea, hasta dónde la tibieza, la mediocridad nos puede llevar al infierno. Entonces, cuando estemos pasando por un periodo de purificación, como el Señor nos lo puede permitir, pues es precisamente el tiempo propicio para pedirle al Señor su gracia, porque podemos caer en un aburrimiento y alejarnos en lugar de acercarnos a Dios, ¿sí? Por eso a veces Santa Teresa le decía al Señor, más bien Santa Teresa de Ávila, le decía al Señor que pues le concedió, creo, no sé cuántos años de aridez espiritual, no recuerdo si 30 o más, pero muchos años. Y Santa Teresa, o sea, en todo ese tiempo no sintió a Dios y ella permaneció y perseveró, ¿sí? Madre Teresa de Calcuta también experimentó eso. Muchos santos. Y Santa Teresa le dijo al Señor, pues con razón tienes tan pocos amigos, ¿verdad? Es que le dijo Jesús, es que así trato a mis amigos. Ay, pues con razón tienes tan poquitos amigos, ¿verdad? Pues porque el Señor quiere purificarnos, quiere acercarnos y semejarnos a Él. Sí, San Francisco de Asís estaba horas y horas delante del Santísimo. Sí, ¿no? Es un santazo, de verdad, San Francisco, que interceda por nosotros, ¿verdad? Entonces, en lugar de huir de la oración, en lugar de desfallecer, de aburrirnos, de vivir este tedio, vayamos a Dios, ¿sí? Vayamos a Dios y resistamos y seamos fuertes y valientes, ¿verdad? Entonces, la pereza espiritual quiere destruir el amor a Dios, el amor de Dios, o sea, que tenemos por Dios. Nos quiere arrancar esta hambre y sed de Dios, ¿sí? Por eso hay que luchar, ya evitar que cuando el rosario se nos hace aburrido, cuando ya la oración se nos hace aburrida, la misa se nos hace aburrida, o podemos decir, no, pues yo ya he leído este pasaje de la Biblia, o sea que me van a enseñar otra vez, o yo ya sé todo, yo ya leí este libro, pues no, no caigamos en esto, eso es pereza espiritual. Entonces, la pereza espiritual puede traernos depresión porque no estamos recibiendo vida, ¿sí? En Dios, no hay vida. ¿Sí? La pereza espiritual me puede traer depresión.
El alma se entristece profundamente porque no le estamos dando a Dios. Y por eso sobreviene una pesadez tan grande, ¿sí? Una pesadez enorme. Todo se nos hace difícil, no queremos hacer nada y, como dicen, ni 20,000 gatos hidráulicos pueden levantarnos. Ajá. Solo Dios. Entonces, hay que cuidar esta área, ¿sí? Porque de esta manera se puede estar manifestando. Y por otro lado, podemos caer en esta actitud de que no vamos a Dios porque no quiero hacer la voluntad de Dios, porque quiero hacer mi voluntad. No quiero ir a orar porque sé que Dios me va a mostrar cuál es su voluntad, pero yo no quiero hacer su voluntad. Y es que en el fondo sabemos, ¿sí? Que Dios me va a hablar y que Dios me va a decir su voluntad, porque podemos estar en esto. Sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Le hemos dicho hace días, he aquí, Señor, la esclava, he aquí, tu esclava, hágase en mí según tu palabra, ¿sí? Pero podemos en el interior, ¿sí? De manera muy, muy escondida, no querer hacer la voluntad de Dios. No querer cambiar, no querer abrirme a que Dios me revele y me diga, esto no es mi voluntad. Deja esto porque esto no es mi voluntad. Sal de ahí porque eso no es mi voluntad. Y es enfrentarnos a esta realidad. Por eso requiere esfuerzo, requiere de lucha, requiere que yo renuncie a mi voluntad y querer hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Es decir, seguimos la voluntad de Dios solo porque sabemos que eso es lo que quiere Dios, pero no realmente lo que yo quiero y decido hacer con toda libertad. Entonces, puedo decir, ay, no, Señor, sé que debo orar, pero prefiero hacer esto. Necesito hacer esto. Aquí el peligro es llenarnos de actividades, de activismo. Al enemigo le conviene que estemos llenos de actividades. Y en la vida espiritual nos podemos, y sobre todo los servidores, nos podemos enganchar, envolver, ¿sí? Dejarnos envolver por el enemigo que nos empieza a meter cada vez más y más actividad. Y ya no tenemos tiempo para orar, para Dios. Ya no tengo tiempo para Dios. Y podemos decir, pues Señor, estoy demasiado ocupado sirviéndote a ti, pero no estoy contigo. ¿Sí? También los padres de familia cuando hacen lo mismo, ¿no? Están tan ocupados en el plano familiar, están tan ocupados atendiendo a los niños que ya descuidan su relación matrimonial, ¿sí? Es lo mismo, estás tan ocupado haciendo las cosas de Dios que descuidas tu relación y comunión con Dios. Entonces, la pereza va a aparecer siempre en la etapa en donde nos encontremos de vida espiritual. ¿Sí? Si somos principiantes, pues ahí va a estar la pereza, haciéndonos desistir de la vida espiritual. Cuando dice San Juan de la Cruz que cuando Dios lleva a las almas a la noche oscura, ¿sí? A esta purificación del alma de los sentidos, es ahí donde nos acerca Jesús a su cruz. ¿Estaremos dispuestos? Mucha gente ahí en ese punto se da la vuelta y se aleja de Dios. En ese punto deja a Dios. ¿Por qué? Porque no quieren pasar por este matorral, por este camino de espinas donde hay sufrimiento, hay lucha, hay dolor.
pero es parte de la etapa que Dios quiere para purificarnos. Por eso la pereza llega a ser muy mortal en la vida espiritual porque va a tratar de impedir esta unión con Jesús crucificado, ¿sí? Ahí es donde parecerá muy costoso hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Pero si logramos abrazarnos a la cruz de Jesús, vamos a poder amar más a Dios. Entonces, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. Buscar a Dios primero, buscar la comunión con Dios. La pereza puede causar demora en el plan de Dios para nuestras vidas. O sea, así como decíamos que la pereza es también desidia, ¿sí? Es hacer desidia a las cosas que tenemos que hacer como de responsabilidad que tenemos. La desidia o la pereza en este caso va a demorar el plan, el proyecto de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Entonces nos va a tener detenidos, va a poner obstáculos, ¿sí? Entonces, cuando a veces decimos, es que, ¿por qué no fluyen las cosas en mi vida? ¿Por qué no hay? Ahí hay que hacer combate espiritual porque está habiendo interferencia de parte del enemigo. Cuando hay cosas que no es normal, decimos, es que esto no es normal, es que hay cosas, ¿verdad? Hay un espíritu de pereza que quiere sofocar el crecimiento incluso de las comunidades, de los ministerios, de los servicios, ¿sí? Está frenando, ¿sí? A la comunidad o incluso a la familia. ¿Cuál es el remedio para esta pereza? Para combatirla es el don del Espíritu Santo de conocimiento, ¿sí? El don de conocimiento. El conocimiento es un don que Dios nos da para conocer lo que Él conoce. Conocer lo que Él conoce. Vamos a ver Romanos 12:2. Dice, me encanta este texto, me encanta. El Señor cada rato me lo recuerda. Voy a leer Romanos 12:2. Y no se acomoden al mundo presente, antes bien transformados mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. ¿Sí? Estamos en este mundo, pero no nos tenemos que acomodar al mundo. ¿Sí? Hoy Jesús decía, yo no soy de este mundo. Los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, no son de este mundo. Entonces no nos acomodemos a este mundo presente. Presente significa actual, de este momento actual que nos ha tocado vivir. No hay que acomodarnos, sino dice, transfórmense mediante la renovación de vuestra mente. Hay que renovar la mente. A esto se le llama metanoia. Y es precisamente para distinguir, o sea, hacer un discernimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque al conocer la voluntad de Dios, nosotros podemos ser felices, alcanzar la plenitud, vivir en santidad, o sea, llegar al cielo. Si no tenemos este don de conocimiento, no vamos a poder discernir cuál es la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios para mí, para mi vida, para mi familia, para los nuestros, para los que nos ha encomendado Dios. Mucha gente vive de lo que Dios le permite que haga. Sí, es que está muy fuerte esto. Miren, mucha gente no quiere hacer la voluntad de Dios, aunque diga
que quiere hacer la voluntad de Dios, pero mucha gente vive de lo que Dios les permite que hagan. No lo quiere Dios, pero Dios les permite, ¿sí?, que hagan tal o cual cosa. ¿Pero por qué? Porque no le preguntan a Dios, porque no quieren conocer la voluntad de Dios y mucho menos hacerla, ¿sí? Entonces, de esta manera, me acuerdo una vez estábamos discerniendo, orando, y en un momento a una persona, el Señor le decía, bueno, es que esto, yo quiero esto para ti. Ah, muy bien, por ejemplo, que te fueras, no sé, a Roma. Y en ese momento no se dio que se fuera a Roma. Ajá. Y va esta persona, va con Dios y le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no quieres que me vaya a Roma? Y el Señor le contestó, no es que yo no quiera que te vayas a Roma, esa es mi voluntad, pero la voluntad de ellos no es esta la mía. Entonces, Dios lo permite, aunque no es su voluntad. ¿Se entendió esto? Dios lo permite, pero no es la voluntad de Dios muchas veces. Entonces, Entraría también aquí el don de, ay, se me fue la palabra. discernimiento. No. O- El libre albedrío, albedrío. La libertad personal, claro, porque las personas, ajá, si no le preguntan a Dios, Dios no puede hacer nada, ¿sí? Ahí es cuando Dios encuentra un límite para hacer su voluntad, ajá, de parte nuestra, porque nosotros no estamos abiertos y porque nosotros nos va a dejar como cuando los papás dejan a los niños, ándale, haz travesuras y ahorita vas a ver, ¿no? O sea, dejan a los niños para que aprendan. ¿sí? Yo me confundí un poco, hermana. Bueno, comentaba de la experiencia. Dios, por ejemplo, ahí no permitió que fuera a Roma esta persona. Bueno, no es que Dios no haya querido, sino que más bien él actuó bajo su voluntad, ¿no? Bueno, es que no sé, ahí ya no le Sí. entiendo. Con lo que comentó después, ¿De qué, perdón? de que Dios hace las cosas aunque no sea su voluntad, ahí ya me confundí. O sea, permite las cosas porque es su voluntad o porque no es su voluntad. Muy bien. ¿Puedo Sí, dar un ejemplo de la hermana? Sí, ¿Puedo dar un ejemplo de lo que está preguntando la hermana? sí, ajá. Mire, por ejemplo, conozco a una persona, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Conozco una persona que ella quería preguntarle a Dios, supuestamente, ¿va? Le pregunta a uno y luego no hace caso. Le preguntó a Dios si se podía ir a México o no se podía ir a México. Entonces yo le dije que orara y estuvimos orando por esa persona y le dijimos, bueno, en la oración el Señor nos dice que no debes de irte a México. Y ella por su voluntad dijo, no, yo creo que Dios sí quiere que me vaya a México y quiere que me vaya con mi esposo. Pues bueno, se fue. Y su vida empezó a decaer y a decaer. Ella era, bueno, estuvo consagrada a Dios, a la Virgen, y estando allá, el esposo empezó a meterse con mujeres y ella terminó yendo a un lugar de esos donde las curanderas y las brujas, y bueno, hizo una desazón tremenda. Y después le dije, ¿te fijas cuando no escuchas la voz de Dios y haces tu propia voluntad, a qué grado llegamos? O sea, fíjate hasta dónde caíste. Ahora para levantarte, pues te va a costar más. Era más fácil que te quedaras que te fueras. Así es. O sea, Dios respetó la libertad de esta persona
no era la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es de bien, por amor, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros y sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Sí? Pero Dios nos ha dado la libertad, entonces no puede ahí, ¿sí?, intervenir. Sí, no sé si quedó claro, hermana Rose. Sí, sí, gracias, muy amable. ¿Sí? Gracias. Voy a tratar también, primeramente Dios, que alcancemos los últimos 2 días, que sería viernes y sábado, hablar sobre el santo abandono. Y ahí vamos a hablar un poco más sobre la voluntad de Dios, de beneplácito y expresa. Para poder aclarar, porque es precisamente lo que nos interesa, hacer la voluntad de Dios, pero hay que conocerla para poderla cumplir y para poder vivir en santidad. Y ahí está, en estas 3 cosas, está lo que acabo de decir, está todo el meollo de nuestra santificación. Entonces, Pero ¿cómo, eh, hermanita, cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a darme cuenta? ¿Cómo voy a saber que es la sí, voluntad de Dios y no es mi terquedad o mis ganas, mire, por lo pronto, porque es muy extenso para poder conocer la voluntad de Dios, para poderles dar con mayor claridad estos puntos, pero por lo pronto, ante las situaciones hay que renunciar a nuestra voluntad conscientemente. Decir, Señor, decirlo, ajá, sí, decir, yo, decirlo y Señor, te pensarlo y entrego, sentirlo. así es, te entrego mi voluntad y en este día por lo menos orar, decirle, Señor, en este día quiero hacer tu voluntad. ¿Sí? Y Cada esto no, día levantarnos con este deseo de hacer la voluntad de Dios. y esto nos lleva al abandono, ¿no? O sea, abandonarnos en Dios. Así es, Ok, yes. sí. No es fácil, pero vamos a intentarlo. ¿Cómo ven? Madre, uno de mis libros que me gusta mucho de la Biblia es Samuel, precisamente, que dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Es Así uno de es. los, ese lema lo tengo en mi celular. Así es. De hecho, los discípulos de Jesús, porque el texto de Isaías 51, me parece, habla esto, o sea, me diste un oído, me has abierto mañana tras mañana, despierta mi oído como los discípulos, o sea, un discípulo, por eso estamos hablando de ser discípulos de Jesús, para abrir el oído para poder escuchar a Dios y poder escuchar, saber cuál es su voluntad y cumplirla. Por eso dice Jesús, quien guarda mis mandamientos, ese, ¿sí?, me ama. El que me ama cumplirá mi palabra. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, por eso para Jesús su alimento es hacer la voluntad del Padre y él como maestro nos enseña a hacer la voluntad del Padre, a escucharle. Entonces, por eso es muy importante este don, pedirle el don al Espíritu Santo, el don de conocimiento, pedirle al Espíritu Santo. Este nos ayudará a ver más allá, ¿sí?, del momento presente. Si esta hermana que comenta la señora Yani hubiera pedido el don de conocimiento, Dios le hubiera mostrado que a lo mejor había un camino tortuoso por ahí al regresar a México. Y que no debía hacerlo porque había peligro, ¿sí? Por ejemplo, o sea, ver más allá. Entonces, detenernos, por eso siempre les van a escuchar que digo constantemente que hay que detenernos, esperarnos, ¿sí? No ser impulsivos para pedirle al Señor la dirección. Que podamos ver también que nuestra actividad de indiferencia está poniendo en peligro nuestra relación con Dios cuando estamos dejándonos envolver por la pereza,
¿sí? Ahí nos va a decir el don de conocimiento, cuidado, ahí hay peligro, ¿sí? También nos ayudará a ver dónde la apatía se está infiltrando, ¿sí? En mi vida de oración y está destruyendo mi comunión con Dios, ¿sí? Cuando te está diciendo, a ver, ya no estás orando, ya no estás leyendo la palabra de Dios. Ajá. También nos mostrará el don de conocimiento que no nos estamos alimentando lo suficiente de Dios, ¿sí? Acuérdense que tenemos un vacío y que hay que llenarlo con Dios. El conocimiento, el don de conocimiento es un santo conocimiento de las cosas de Dios, ¿sí? De lo que Dios quiere, de lo que Dios desea para mi vida. Este conocimiento nos va a dar energía, para hacer su voluntad. Por eso es muy importante el don de conocimiento. Y muchos santos le llamaban, o teólogos decían que el don de conocimiento es la ciencia de los santos, porque ellos tenían el conocimiento de la voluntad de Dios y conocimiento de la verdad y el esmero en cumplirla, ¿sí? Cumplir la voluntad de Dios. Algunos santos decían que este don de conocimiento es como una segunda conversión, es decir, al inicio de nuestra vida, en donde nos convertimos y dejamos el mundo, ahora, ¿sí? Pedir el don de conocimiento es subir de nivel, es como ir a otro nivel, ¿sí? Porque ahí es donde vamos a adentrarnos al corazón de Dios. Por eso es muy importante ir a la oración, porque ahí es donde voy a escuchar el corazón de Dios, ¿sí? Su voluntad, cuál es su deseo. Nos permite conocer lo que Dios conoce, ¿sí? Y como Satanás sabe, a él no le conviene que nosotros conozcamos, que sepamos, que tengamos este conocimiento, nos quiere en la ignorancia, ¿sí? Por eso pedir al Espíritu Santo que nos saque de todo error, mentira, duda, confusión e ignorancia, ¿sí? Y que llegue la luz de Cristo para que nos saque de las tinieblas del error. Entonces, Satanás va a estar queriendo que no conozcamos la voluntad de Dios, porque si la conocemos, vamos a alcanzar la santidad. El pecado de pereza puede mantenernos ignorantes, ¿ok? Y puede alejarnos de Dios y de su conocimiento. Entonces, necesitamos conocer lo que Dios quiere. Para hacer necesitamos del conocimiento de Dios para hacer su voluntad, lo que Él le agrada, como decía Romanos, lo perfecto, lo bueno, lo agradable, ¿sí? Cuando Hermana, usted tenga duda, ¿cuál es la voluntad de Dios? Póngalo en esta balanza. A ver, ¿es bueno? ¿Es agradable a Dios? ¿Le agradará a Dios esto? ¿Sí? ¿Es perfecto? O sea, me lleva a la santidad, me lleva a ser justa, justo, me lleva a vivir en rectitud, en la luz, en la verdad, ¿sí? Sí, dígame, Yoli. yo nunca he pedido los dones porque yo pensaba que era un acto de soberbia mía pedir tantas cosas, digamos. Pero materialmente, o sea, nunca lo he asociado a Dios. Siempre he asociado que pedía cosas como para lucirme yo. No sé si se me entiende. Sí, claro. O sea, que yo era como que decía, que dame conocimiento para que me luzca con mi conocimiento, dame sabiduría para que me luzca con mi de paciencia para que me luzca. Por eso es una cosa como que nunca me atreví a pedir ni esas cosas así, ¿no? Yo solamente pedía la humildad de María, gracias a Dios. Pero no, con el Espíritu Santo como
siempre se dice era como el más desconocido hasta ahora, ¿verdad? Hasta estos últimos tiempos. Y yo ahora que hace poquito que conozco, tampoco no me animaba a ver. Y yo ahora lo que usted está hablando, a mí se me está ¿cómo despabilando la mente. Gloria a Dios, sí, esto Gloria a es Dios. revelación, ¿verdad? De que tenemos los dones por gracia del bautismo. Desde el bautismo los tenemos, pero como están como un regalo envuelto, que no lo hemos abierto y que no los hemos usado, ¿verdad? No nos hemos puesto los dones, no los hemos pedido y no los hemos desarrollado. Pero qué tan importante es pedirle al Espíritu Santo que derrame estos dones que necesitamos, primero para nosotros, porque es para nuestra santificación. Y una vez que nosotros podemos desarrollarlos, podemos ayudar a los demás y ser más útiles, ¿verdad? En la extensión del reino. Entonces, las palabras, espero, me quedan 4 minutos. Y todavía me faltan las palabras ante la cruz y las virtudes. Ajá. Entonces, yo creo que hasta aquí le dejamos para mañana mejor continuar, porque si no va a estar cortado, ¿cómo ves? Entonces, terminemos orando, pidiéndole precisamente este don de conocimiento al Espíritu Santo, que nos ayude a estar dóciles en su presencia, que seamos como los discípulos. Que le digamos al Señor, Señor, despierta mi oído para que pueda escuchar como los discípulos. Ven a formarme, ven a hacerme uno de ellos, un discípulo que te escuche. Quiero aprender de ti, quiero conocer de manera específica tu voluntad. Quiero conocerla para poder cumplirla. Sácame, Señor, del error, de la mentira, de la confusión, de la duda y de la ignorancia en la que el enemigo me quiere tener. Quita toda pereza espiritual, toda tibieza espiritual. Ven, Señor Jesús. Abre mis oídos espirituales. Señor, quiero ser dócil para escuchar tu santa voluntad. Habla, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Dile, habla, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Vamos a escucharte, Señor. Hoy, Señor Jesús, te pido
puedas ayudarme a renunciar a mi voluntad para hacer la voluntad del Padre. Pido tu gracia, Señor. Pido tu santa protección. Me pongo en tus manos, Señor. Hágase en mí según tu palabra. Virgen María, Madre nuestra, ayúdanos a conocer a Dios y conocer lo que conoce Dios, como tú llegaste a conocerlo. Conocer perfectamente la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, mañana Buenas para noches. acabar con este pecado de pereza. Buenas ¿Ok? noches. Gracias, Dios les buenas noches. bendiga. Descansen. Muchas gracias, Un hermano. abrazo a Gracias. todos. Gracias. Dios lo bendiga. Bye.